En 2011 tuvo lugar en Oxford, en el Museo de Historia Natural de Oxford, un debate entre Richard Dawkins y John Lennox, ambos catedráticos de Oxford. Y en ese debate, que fue sobre la existencia de Dios, Richard Dawkins comenzó tratando la cuestión de Dios, o de la no existencia de Dios, porque él es ateo, enfocando la cuestión de los milagros. En ese momento, y cito, dijo textualmente: John Lennox es un científico que cree que Jesús convirtió el agua en vino, un científico que cree que Jesús de algún modo intervino sobre las moléculas de H2O e introdujo proteínas, carbohidratos, taninos, alcohol para convertir el agua en vino. Lennox cree que Jesús caminó sobre las aguas. Bueno, sus argumentos no se centran simplemente en esto, avanzan un poquitín más, pero es curioso que empiece precisamente para negar la existencia de Dios hablando sobre los milagros. Entonces, en nuestra clase vamos a intentar ver con un poco de detenimiento qué nos puede decir la ciencia sobre los milagros, si es que nos puede decir algo. Entonces, vayamos primero a qué son los milagros. En teología cristiana se llama milagro a un suceso a la vez sensible y trascendente que se produce con una intervención divina y que forma parte asimismo de la revelación, de una revelación. Estos tres aspectos son indisolubles, de tal modo que el milagro es descrito como un prodigio que es un signo. Entonces, la mera ocurrencia de un suceso extraordinario no es suficiente para hablar de milagro. El suceso debe ser un signo, conllevar un significado espiritual. Un milagro es en sí un hecho sobrenatural que manifiesta el amor de Dios hacia los seres humanos. La atención se centra, por lo tanto, no en lo sorprendente del milagro, sino en quién realizó ese milagro, cuál es la autoridad que hay detrás, es decir, en Dios. El milagro debe ser capaz de apuntar hacia una causa reconocible como la acción de Dios. Resumiendo, la teología ha distinguido tres aspectos del milagro: el ontológico, el semiológico y el psicológico. El aspecto psicológico expresa ese carácter inusual, es decir, la dimensión de sorpresa ante un evento inesperado, que hace que el sujeto se disponga psicológicamente a la escucha. El aspecto ontológico radica en que el causante del evento milagroso es Dios. Dios manifiesta su señorío y omnipotencia sobre una creación que depende radicalmente de él. Y el aspecto semiológico nos está indicando que la función del milagro no es tanto sorprender como transmitir un mensaje. Es un signo portador de una intención buena y salvífica, de un mensaje divino. Sobre esta idea de los milagros ha habido críticas a lo largo de la historia. Los milagros han sido objeto de crítica tanto por parte del pensamiento filosófico como del teológico o como del científico. En última instancia, la crítica filosófica, la crítica bíblico-teológica, pretenden apoyarse en argumentaciones traídas de la racionalidad científica. La existencia de los milagros ha sido criticada por autores como Spinoza, Hume, Voltaire. Algunos, estos, por ejemplo, en concreto, pensaban respectivamente o consideraban respectivamente al milagro como algo absurdo, increíble o contradictorio con quién es Dios y su modo de actuar en el mundo. Sin embargo, rechazar los milagros no les llevaba a rechazar la existencia de Dios o pensar que Dios existe. Es a partir del siglo XIX cuando rechazar los milagros se une también al rechazo de la existencia de Dios. Los milagros son vistos como signos de una credulidad religiosa inversamente proporcional al progreso de la ciencia. Y por lo tanto, la ciencia debería servir para purificar las creencias religiosas y racionales, de modo similar a como si se tratase de mitos, en los que ya no se puede creer porque existe ciencia. Así, por ejemplo, en tiempos recientes, Anthony Flew, un ateo converso en los últimos años de su vida, argumentó que los milagros serían posibles desde un punto de vista lógico, pero no científico. Porque los milagros presuponen la existencia de Dios. Si existe Dios, es lógico que pueda haber milagros. Pero la premisa de la existencia de Dios no sería empíricamente racional, o sea, no sería comprobable desde un punto de vista de la ciencia y de las argumentaciones científicas.
Entonces, la postura de Antony Flew tiene razón, podríamos decir, al afirmar que en sentido estricto el juicio de los milagros no pertenece al ámbito de la ciencia, porque es así. Sin embargo, o de las ciencias naturales podríamos decir. Sin embargo, se olvida de que pueden existir formas de racionalidad que van más allá de la racionalidad científica, de lo empírico. Por lo tanto, podríamos decir que es incorrecto hacer recaer sobre la ciencia el peso tanto del reconocimiento de un milagro, porque tiene unas dimensiones a las que la ciencia no accede, como de la negación de su posibilidad. Ahora bien, esto significa que no debe haber ningún tipo de interacción entre ciencia y fe. O dicho de otro modo, una vez aclarado que a la ciencia no se le pide ni una definición ni un juicio sobre el milagro, porque no le compete, ¿puede la teología y la Iglesia, en su valoración y juicio sobre los milagros, prescindir totalmente de una referencia al orden natural, tal y como viene conocido por las ciencias naturales? Diríamos que no. Claro, entonces, ¿cómo es esa relación entre ciencia y fe? Sí tiene que haber algún tipo de relación. Algunos autores han defendido una postura que podríamos llamar no intervencionista. Según esta postura, el comportamiento de la naturaleza es tan complejo y creativo que algunos sucesos aparentemente excepcionales no supondrían ir más allá de las leyes naturales. Las mismas leyes no solo dan cabida o dejan amplio espacio a lo indeterminado, sino que también tienen lugar en un mundo de relaciones e interacciones en el que es imposible conocer a fondo qué es lo que está pasando realmente. Si la ciencia es, claro, esto nos plantea un problema más. Si la ciencia es potencialmente capaz de explicar todo aquello que la teología denomina milagros, entonces, ¿qué hay de especial en los milagros? Si no hay un modo de distinguir los milagros respecto al orden natural, ¿a qué llamamos milagro? O podríamos decir también, si incluso todos los milagros se desarrollan y se llevan a cabo de acuerdo con el curso de la naturaleza, ¿sería posible reconocer como una firma de Dios, una acción especial de Dios que ya ha realizado, que ya ha creado la propia naturaleza? ¿Hay algo especial en el milagro? Lo que pasa es que de este modo se está suavizando la dimensión que hemos denominado antes ontológica. Entonces, todo el milagro, todo el peso del milagro queda en una dimensión subjetiva, en el aspecto semiológico de signo de comunicación y en el aspecto psicológico de la persona, de cómo ha percibido la persona ese suceso. Claro, esta concepción no intervencionista, junto con una articulación adecuada entre causa primera y causas segundas, parece bastante adecuada, por ejemplo, para comprender la relación entre creación y evolución, o para comprender también, en general, cuál es el grado de autonomía o la autonomía del mundo creado. Sin embargo, diríamos que resulta insuficiente para explicar en un contexto significativo para la racionalidad científica qué es el milagro en sí mismo. Entonces vamos a intentar dibujar ahora un marco para una comprensión de los milagros que esté abierta a la ciencia. Entonces, ¿cuál sería este marco adecuado? Pues una primera idea es que los milagros no violentan la naturaleza, ni son una acción en la que el Verbo encarnado somete a la creación. San Agustín diría que Dios no hace nada contrario a la naturaleza, porque lo que Dios hace es la naturaleza de todas las cosas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en que cuando Jesús convierte el agua en vino, claro, las vides también convierten el agua en vino. O cuando Jesús camina sobre las aguas, podríamos decir, también hay insectos que caminan sobre las aguas. Nos está hablando de un milagro, pero tampoco significa que eso esté rompiendo de modo absoluto con otras cosas que podemos ver en la naturaleza. Los milagros son más bien un signo de la futura transfiguración cósmica y escatológica, una garantía de que la nueva creación que tiene en Cristo su autor y precursor es realmente posible. En segundo lugar, el milagro es una señal de un Dios
que se manifiesta, que maravilla, que sorprende y que sale al encuentro de los hombres. Una acción realizada no tanto para sorprender, sino sobre todo para mover a la fe. En tercer lugar, y terminológicamente hablando, no hay necesidad de insistir en conceptos como suspensión o exención de las leyes de la naturaleza, o de acontecimientos contra la naturaleza. Más bien habría que hablar de trascendencia o de transfiguración de la naturaleza. Esta idea se conecta también con el primer punto que acabamos de ver. Por último, el reconocimiento del milagro no es tarea de la ciencia, porque el milagro es un concepto teológico religioso, no científico. Baste pensar, por ejemplo, que cualquier definición de milagro incluye una idea de Dios, una referencia a Dios como autor del milagro. Entonces la ciencia no nos puede hablar sobre la existencia o no existencia de Dios, porque no pertenece a su ámbito de investigación científica. Entonces, ¿qué puede concluir la ciencia acerca de los milagros? Diríamos que no solo reconocer que se encuentra ante un evento cuyas causas son desconocidas, o sugerir que, de acuerdo con los conocimientos actuales, un determinado acontecimiento es inusual e inexplicable, sino también que determinado suceso contradice la experiencia común y sorprende mucho más de lo que sorprendería una simple ignorancia de las causas. Como sucede, por ejemplo, con la curación instantánea de una malformación congénita grave. No es simplemente que se ignoren las causas de la curación, sino que realmente sorprende que haya tenido lugar. O, por ejemplo, al observar la reversibilidad de un proceso científicamente irreversible. Claro, esto nos permitiría hablar desde un punto de vista científico de tres, o podríamos catalogar esos acontecimientos en tres tipos, esos eventos en tres tipos, ¿no? Aquellos eventos cuya causa no se conoce hoy en día, pero podría saberse en el futuro. Aquellos acontecimientos inusuales por su carácter inmediato y contrarios a la experiencia común. Y también de sucesos que, con razones bien fundamentadas, no podrán ni hoy ni nunca explicarse, recurriendo a causas naturales, como puede ser la resurrección de Cristo. El milagro no es una corrección de la creación, sino una manifestación y continuación del mismo poder creador de Dios. Son las ciencias naturales las que, sin tener que hacer ningún juicio sobre lo que es o lo que no es un milagro, pueden conocer y describir esas fuerzas de la naturaleza, cuál es el alcance, cuáles son sus implicaciones y cuándo realmente aquello escapa un poco a la capacidad de conocerlo, aunque no se conozcan las causas en ese momento, aunque se ignoren, ¿no? Aquello nos puede decir aquello que sobrepasa lo que es propio de un suceso o de un acontecimiento. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora podríamos llegar a unas conclusiones. En primer lugar, diríamos que una interpretación de los milagros puramente simbólica, subjetivista o metafórica es inadecuada y se distancia de la revelación cristiana. En segundo lugar, las definiciones o comprensiones del milagro no deben perder la referencia a la observación científica de la naturaleza. En tercer lugar, el juicio de que existen hechos que superan el orden natural sigue siendo significativo para la racionalidad científica, para la ciencia. Entonces, discernir el milagro es una tarea apasionante, podríamos decir, tanto para el científico como para el hombre de fe, para el teólogo. Y por último, en la dinámica entre fe y razón, no bastan los milagros para creer, no es suficiente. Los milagros aportan evidencia, pero no son absolutamente concluyentes. Sorprenden, pero por sí solos son insuficientes para la fe. La tarea de los milagros es apuntar al milagro por antonomasia, al de Jesucristo, al de su identidad y su resurrección. Claro, el debate del que aludí al principio entre Richard Dawkins y John Lennox, hay un momento en el que Lennox reconduce el diálogo a la siguiente argumentación, más o menos. Le pregunta a Richard Dawkins, ¿cree usted en la ciencia histórica? Es decir, en que se puede hacer ciencia sobre la historia. Dawkins le dice, sí. Ahora bien, ¿cree usted en que existió Jesucristo?
Sí, por supuesto, está suficientemente bien confirmado por la ciencia histórica. Entonces, el argumento es un poquitín más largo, pero le acaba llevando a la siguiente pregunta. La cuestión es, ¿Jesucristo es quien dijo ser? ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Jesucristo resucitó verdaderamente? Le está llevando de esa crítica a los milagros a la pregunta por el milagro. De modo similar, Anthony Flew, en su libro Dios existe, en el que narra su conversión del ateísmo al teísmo, dedica un último capítulo, que no lo ha escrito él, sino un teólogo anglicano, para estudiar la ciencia histórica o la historicidad de la resurrección de Jesús. Y le dice y dice él mismo, ¿no?, que es un buen modo de hacer ciencia. Podríamos terminar diciendo con San Pablo que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.